Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a luchar con estos asuntos de la tecnología, ¿no? Y mire, cuando usted esté en su iglesia, si usted tiene la tableta que quiere usar eso, su iglesia ya le conoce, pero cuando lo inviten a otra congregación, usted esté preparado, porque usted no sabe eso, ¿no? Entonces tenga la Biblia en la mano. Lo hice solamente como ilustración. Yo necesito reflexionar en estos dos versículos bíblicos, y aunque lo tenga ya al frente, acuérdese, utilice la Biblia. En el capítulo número 1, en el Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21 y 22. Leamos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Siguiendo las pisadas del Maestro en la integridad. ¿Qué dice tu vida cuando nadie te está mirando? Ya fuimos desafiados en muchas ocasiones durante el trayecto de estas exposiciones con esa pregunta. ¿Eres la misma persona en lo secreto que en lo público? ¿Así nos conoce la gente? ¿Tu carácter es consistente o acaso depende de las circunstancias en las que nos encontremos? Amados hermanos, vivimos en una sociedad donde la integridad parece ser un ideal perdido. Pareciera ser que es solo una utopía. En la sociedad en la que vivimos, parece ser esto una virtud desechable en favor del éxito inmediato. Porque la convivencia o la aprobación de los demás es bien importante, por eso son los likes. Sin embargo, amados hermanos, para nosotros, para usted, para mí, para los seguidores del Señor Jesucristo, la integridad no es opcional. La integridad es el distintivo de aquellos que han decidido caminar en las pisadas del Señor Jesús. El Señor Jesús no solamente nos llamó a creer en Él, sino a reflejar su carácter en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Hemos hecho lectura del texto bíblico base. La Escritura nos dice que la integridad de Cristo fue absoluta. Sus palabras, sus acciones eran perfectamente coherentes. Su vida reflejaba la santidad de Dios. Su testimonio impactó a todos los que le rodeaban. En este texto, en esta mañana nosotros vamos a aprender a seguir las pisadas del Maestro en la integridad. Y significa tres cosas fundamentales que yo no quisiera que olvidáramos. En primer lugar, veamos que esta tiene un fundamento teológico. Y como segundo aspecto, vamos a ver que en este texto, hermanos, se nos revela y observamos que se refleja un estilo de vida. O sea, debe ser coherente. Y cuando damos estos dos pasos, el resultado será visto, porque en tercer lugar vamos a ver un testimonio práctico. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos realmente caminando en integridad? ¿O estamos permitiendo pequeñas concesiones que debiliten nuestro testimonio? Hoy somos llamados a más que palabras, a más que apariencias, somos llamados a vivir con una integridad que honre a Dios y que transforme a quienes nos rodean. El Maestro nos ha dejado un camino claro, pero la decisión de seguirlo es nuestra. Siguiendo sus pisadas. Padre, ayúdanos, Señor del cielo y de la tierra. Necesitamos de ti, que tu Espíritu Santo hable en nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos. Enséñanos, oriéntanos. Y si es necesario, Señor, repréndenos. Anímanos y estimúlanos a seguir caminando contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Al reflexionar en este tema, mis amados hermanos, entonces en primer lugar nosotros vemos el asunto de el creer, o sea, la integridad como fundamento teológico. Es un llamado a la integridad, no surge de una aspiración humana o de un simple deseo de ser mejores personas. No es una idea ética tampoco que podamos adoptar o descartar según las circunstancias. Más bien, mis hermanos, es un mandato divino profundamente arraigado en la obra redentora de Cristo. El apóstol San Pedro lo afirma muy claramente: para esto fuisteis llamados. A veces yo escucho a las personas, a los estudiantes que muy fácilmente o muy ligeramente dicen: es que Dios me llamó al ministerio. Y nadie lo pone en tela de duda, pero hay que entender lo que significa. Porque el apóstol Pedro está diciendo que para esto fuimos llamados. Quiero que observe que este llamado no es opcional. Es el fundamento teológico sobre el cual se edifica nuestra vida cristiana. Nuestra integridad no comienza en nosotros mismos, sino en la cruz, donde Cristo nos dejó el ejemplo perfecto a seguir. Cuando el apóstol Pedro escribe estas palabras, amados hermanos, no lo hace desde una perspectiva para demostrarnos ninguna otra cosa, no es una teoría, sino desde una vivencia personal. Fue el apóstol San Pedro, mis amados hermanos, que él conoció al Señor Jesucristo de cerca. Comió con él, caminó con él, trabajó con él, oró con él. Ministró con él. El apóstol Pedro está escribiendo lo que él observó de primera mano, su vida impecable y su testimonio de cómo afrontó el sufrimiento con una integridad inquebrantable. Cristo padeció por nosotros, no solo para redimirnos del pecado, sino, mis amados hermanos, para demostrarnos cómo vivir en un mundo caído. Su integridad en medio de la oposición, su integridad en medio del rechazo. El rechazo allá, mis amados hermanos, y la misma cruz de sufrimiento. No fue simplemente un rasgo de su carácter, fue una proclamación viva de la santidad de Dios. Por lo tanto, cuando somos llamados entonces a la integridad, no estamos siendo llamados a un estándar humano. Yo quiero que usted entienda, para esto fuimos llamados. O sea, nos está llamando a seguir el ejemplo divino de Cristo, a seguir sus pisadas, a la santidad. Sed santos porque yo soy santo. La integridad, mis amados hermanos, desde esta perspectiva, entonces es la inspiración para nuestra fe. Y es inseparable también de nuestra fe. Creer en Cristo no es solamente cuestión de asentir intelectualmente. Levante la mano, cierre los ojos, haga esta oración conmigo. Ya se convirtió. ¿Se convirtió en qué? A lo mejor en un religioso. A lo mejor en el seguidor de un predicador. A lo mejor el seguidor, y puede seguir la lista. Pero cuando estamos nosotros aquí hablando, amados hermanos, estamos hablando de la esencia misma de la fe. Porque creer en Cristo no es solamente cuestión de asentir intelectualmente a ciertas doctrinas, sino de reconocer que nuestra vida debe reflejar el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos llamó de una vida derrotada a la victoria. De aquel, amados hermanos, que nos llamó de la debilidad a la fortaleza en su nombre.
que nos llamó y nos sacó del pecado para vivir una vida de santidad. Porque de lo necio y lo vil es que Dios se complace para avergonzar la sabiduría del mundo. La cruz, mis amados y queridos consiervos, nos recuerda entonces que nuestra integridad no es un fin en sí mismo, sino una respuesta a la gracia que hemos recibido. Bendito sea nuestro Dios. Lo alabamos. Cada vez que vivimos con integridad, proclamamos que creemos en el sacrificio de Cristo y en la transformación que Él produce en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy, como estudiantes del ministerio? El llamado a la integridad, amados hermanos, no es negociable. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos debe estar arraigada en nuestra fe en Cristo. La integridad no es simplemente una cuestión de conducta externa. Llegar a tiempo a mi clase, respetar a mis maestros y compañeros, cumplir con mis asignaturas. No es un asunto de conducta externa, sino una expresión de lo que verdaderamente creemos. Por esa sencilla razón, bien nos haría preguntarnos en esta hora, ¿realmente creemos que Cristo nos ha llamado a reflejar su carácter en cada área de nuestra vida? Porque Pedro dice, para esto fuiste llamados. ¿Creemos que realmente Cristo nos ha llamado a reflejar su carácter en cada área de nuestra vida? En el salón de clase, en la vida diaria, en el comedor, en la práctica misionera de campo, en la ejecución de mi tequio. Si es así, le aseguro que nuestra integridad será el testimonio más poderoso de nuestra fe. Amados hermanos, todos sabemos que la sociedad actual, marcada por el relativismo y la corrupción, necesita desesperadamente líderes que encarnen una fe genuina. Pero eso comienza con el corazón, con un compromiso inquebrantable y la disposición de querer seguir en las pisadas al Señor Jesucristo, incluso cuando hacerlo implique sacrificios. El llamado del apóstol Pedro nos desafía a vivir con una integridad que no solo sea evidente para los demás, sino que también honre al Dios que nos llamó. No lo olvidemos, mis amados hermanos. Nuestra integridad es una proclamación de nuestra fe. Cada vez que elegimos lo correcto sobre lo que es conveniente o beneficioso para mí, lo verdadero sobre lo fácil, lo honesto sobre lo perverso, lo justo en vez de lo ilícito, lo virtuoso sobre lo inmoral, proclamamos que creemos en el sacrificio de Cristo y en su poder para transformar vidas. Así que para avanzar, hagamos esta pregunta. ¿Está nuestra integridad enraizada en nuestra fe en Cristo? Porque el creer nos lleva a nosotros al vivir. La integridad como estilo de vida espiritual. La integridad no es un evento aislado ni un acto ocasional, como ya lo he señalado. Es un estilo de vida, es un reflejo constante y genuino de una relación íntima con Dios. El apóstol San Pedro nos lo está recordando para que sigáis sus pisadas.
O sea, no solamente para eso fuimos llamados, pero fue para que sigáis sus pisadas. Este llamado entonces, amados hermanos, no es a una simple imitación externa, sino a un seguimiento profundo y transformador que comienza en el corazón y se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Porque Cristo es el modelo perfecto de integridad. Vivió una vida santa, irreprochable y completamente alineada con la voluntad del Padre, todo en su vida, desde sus palabras hasta sus acciones. Era una demostración de su relación íntima con Dios. ¿Cómo está la nuestra ante el Señor? En los evangelios vemos cómo Jesús dependía de la oración. Los evangelios nos muestran cómo Él buscaba constantemente la voluntad del Padre. Los evangelios es la narrativa de cómo el Señor Jesucristo vivía en completa obediencia y sumisión al Padre. No hacía absolutamente nada por su propia cuenta. No hubo engaño en su boca. No tenía que pasar a firmar un documento donde dice que ya hice lo que no hice. Y no tenía que esperar que alguien fuera a revisar a ver si era cierto que lo había hecho. Y luego darse cuenta que no lo hizo. Eso se llama falta de integridad. No hubo engaño en su boca ni hipocresía en su conducta. Su sí era sí, su no era no. Su vida era una proclamación de la verdad, un ejemplo de lo que significa caminar en comunión con el Padre. Cuando Pedro nos llama entonces a seguir sus pisadas, nos está invitando a adoptar este mismo estilo de vida. No se trata de un esfuerzo superficial o ritualista. No es un ritualismo religioso, vacío y barato que raye en el fariseísmo o el legalismo y todos los demás ismos que pueda haber. No es asunto de cumplir con un conjunto de reglas externas. Esto es un asunto más profundo. Se trata de vivir una vida moldeada por nuestra relación con Dios, una vida en el Espíritu. Amado hermano, querido consiervo, escúcheme por favor lo que en el nombre de Dios yo le digo. Ponga atención a esto. La integridad no es algo que simplemente hacemos, es algo que somos. Es algo que somos. Algo que somos cuando vivimos en comunión con Él. Es el fruto de una vida espiritual activa, alimentada por la oración, por el estudio de su palabra y una obediencia constante a su voluntad. Pero aquí está el desafío, todos lo sabemos. Vivir con integridad no es fácil, por supuesto que no. Especialmente en un mundo que constantemente nos presiona, constantemente nos está presionando para comprometernos. En medio de las tentaciones, las dificultades, las pruebas. Amados hermanos, la integridad es probada. Y es aquí donde el ejemplo de Cristo y la disciplina espiritual juega un papel crucial. Pongan mucha atención. Esa clase de disciplinas espirituales, no crean ustedes que es papita. A eso no le voy a poner atención. Eso es algo superficial. Lo importante es homilética, es exégesis, es hermenéutica. Lo importante es una vida transformada por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Que transforme nuestras vidas para realmente poder servirle con integridad. Son las disciplinas. ¿Cómo podemos hacerlos? Ahí está el desafío. ¿Cómo podemos vivir un estilo de vida de integridad? Ahí está la clave.
en las disciplinas espirituales. Porque, mis amados hermanos, la oración nos conecta con el corazón de Dios y nos da la fortaleza para resistir las tentaciones. El estudio constante de la palabra de Dios nos equipa con la verdad que necesitamos para discernir entre el bien y el mal. Para no tener que salir corriendo para preguntarle al maestro o al pastor qué es lo que debo hacer. Y no digo que no acuda. Lo que estoy diciendo es que no deje de acudir a la palabra de Dios. Esas son las disciplinas espirituales que van a nutrir nuestra alma para poder mantenernos en integridad. La obediencia constante, amados hermanos, nos permite caminar entonces en el Espíritu, tomados de la mano de Dios, reflejando el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Y estas no son actividades opcionales. Tengo que estar en capilla, tengo que estar ahora en el devocional. Ay, pues el hermano Gabriel o es pastor o es prefecto. Porque si es pastor, él está para animarnos, no para exigirnos, no para tratar de meternos a andar en el carril. Oiga, los siervos de Dios no necesitan cheerleaders. Si usted no está motivado y animado por haber conocido al Señor Jesucristo, usted está muy equivocado. Escribía una poetisa, no evangélica, pero a quien yo admiro. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Muéveme el verte clavado en esa cruz, escarnecido. Si eso no nos mueve, ¿qué nos va a mover? Vaya a la palabra de Dios y ahí encontrará la imagen perfecta del Dios invisible. La imagen misma de su sustancia. El Todopoderoso que nos llamó a su servicio. Para usted, para mí, como estudiantes de su palabra, este llamado es aún más apremiante. No se trata solo de sacar dieces. No se trata de eso. Sáquelos. Esfuércese. No tiene otra cosa que hacer. ¿A eso lo llamó el Señor? ¿O no? Porque si no, pues está en el lugar equivocado. Es una institución académica. No es solamente eso, pero es. No se trata solo de sacar dieces. Se trata de saber que usted jamás podrá liderar eficientemente a otros hacia una vida de integridad si usted mismo no lo está viviendo. Entiéndalo, por favor. La congregación no seguirá un mensaje vacío. A la congregación no le importa que haya tomado las mejores clases de hermenéutica y de homilética. La congregación no seguirá un mensaje vacío. La congregación va a seguir una vida que refleje el mensaje. Por lo tanto, examinemos nuestra vida espiritual. Y preguntémonos delante de Dios, mi integridad es un reflejo de mi relación con Dios. ¿Estoy siguiendo las pisadas de Cristo en mi vida diaria? Y si no es así, haga los ajustes suficientes. Aún está a tiempo. La integridad comienza en el lugar secreto, en los momentos a solas con Dios, donde nadie más nos ve, ni siquiera mi mentor, donde no me ve mi pastor, donde no me ve mi hermana mayor, donde no me ve mi supervisor. Es allí donde somos moldeados, donde nuestras debilidades son confrontadas y donde somos fortalecidos para vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Pero la integridad, amados hermanos, no se queda en lo privado, se manifiesta en lo público.
es el testimonio de una vida invisible transformada por Dios. Entonces, mis amados hermanos, queridos consiervos, les desafío hoy en el nombre de nuestro Dios. No se conformen con una vida superficial. ¿Estamos dispuestos a aceptar este modelo? ¿A aceptar este llamado? Recuerden que no caminamos solos. El mismo Señor Jesucristo que dejó el ejemplo también nos da el poder de su Espíritu para capacitarnos. Vivir con integridad no como un esfuerzo humano, sino por una respuesta al llamado divino. Al hacerlo, serán testigos vivos del poder transformador del Evangelio, mostrando entonces al mundo que seguir las pisadas de Cristo no solo es posible, es glorioso. Vayamos al tercer punto, porque según mi computadora dice que son 28 minutos y 19 segundos. El hacer, la integridad como testimonio público. La integridad no es simplemente algo que creemos o cultivamos en secreto, es algo que hacemos, algo que otros pueden ver en nuestras acciones y palabras. Es el fruto visible de una vida transformada por Cristo. El apóstol Pedro dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, esta declaración no solo describe su carácter, sino que nos invita a reflejarlo en nuestro propio caminar. La verdadera integridad no puede permanecer oculta. Se manifiesta de manera tangible en cómo vivimos y en cómo influimos en los demás. Jesús vivió sin pecado con una honestidad absoluta. Cada palabra que pronunciaba era verdad. Cada acción pura, jamás se halló mentira ni engaño en su boca. Su integridad brillante, tanto en los momentos más humildes como en los más públicos y privados. Desde la conversación con la mujer samaritana allá junto al pozo, como en aquellos momentos, mis amados hermanos, de enfrentamiento con los hipócritas líderes religiosos de su tiempo, a quienes encaró, porque Jesús no solo predicaba la verdad, la vivía. Sus seguidores no eran atraídos únicamente por sus milagros, sino por la coherencia entre sus palabras y su vida. Él nos mostró que la integridad es más que un ideal espiritual, es un testimonio práctico que impacta profundamente a quienes nos rodean. Hoy, mis amados hermanos, queridos consiervos, mientras transitamos en esta experiencia formativa como estudiantes del ministerio, su integridad será una de las herramientas más poderosas que tendrán para impactar a sus comunidades eclesiásticas. La gente escucha con los oídos, pero observa con los ojos. Una vida coherente, marcada por la integridad, tiene el poder de validar el mensaje poderoso del Evangelio. Pero por el contrario, cuando nuestras acciones no se alinean con nuestras palabras, dañamos no solo nuestra credibilidad, dañamos también el testimonio de Cristo en el mundo. ¿Cómo se traduce esto en la vida práctica? La integridad en el hacer se refleja en cosas tan simples como cumplir nuestras promesas, ser puntuales a nuestros compromisos, actuar con honestidad en todas las áreas de nuestra vida, también en nuestras finanzas, tratar a otros con justicia y no ceder a la tentación de la mentira o el engaño, aún en las cosas más pequeñas. En el ministerio, mis amados hermanos, esto significa liderar con transparencia, rendir cuentas con humildad y mantener un carácter irreprochable aun cuando los demás no te vean. Me duele que algunos de nuestros hermanos que están en el campo internacional se niegan a enviar su reporte. ¡Qué falta de integridad! Ha llegado el momento que yo digo, déjenlo. Pues es como el niño que hace capricho, yo no voy a hacer examen. Pues no haga examen. Tiene que hacer examen. Si no, no aprueba. Tiene que enviar su reporte, no lo quiere enviar, pues no lo envíe. Pues es la parte que tiene que cumplir. Amados hermanos, ¿por qué tenemos dificultad en tener humildad para rendir
para rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Porque eso sí, somos bien espirituales, ¿no? Con que al cabo el Señor lo sabe. Y eso es suficiente. Vivimos en comunidad. Entonces la integridad significa, mis amados hermanos, liderar con transparencia, rendir cuentas con humildad, mantener un carácter irreprochable, aun cuando los demás no te lo pidan y no te vean. ¿Qué significa entonces para nosotros como estudiantes? Sus acciones más que sus palabras serán el reflejo más claro de quién es, a quién usted está representando. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Estoy siendo un testimonio práctico de integridad? ¿Mis acciones reflejan verdaderamente el carácter de Cristo? Y esto no significa, por supuesto, que yo sea perfecto, pero sí significa que debemos esforzarnos por vivir una manera coherente con el llamado que hemos recibido. Y esto es posible, mis amados hermanos. Esto es posible si nosotros permitimos vivir en el Espíritu en lugar de vivir en la carne. Esto es posible. Porque el Cristo resucitado prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo que deberíamos de ir por todo el mundo proclamando el Evangelio. Y usted no va a poder predicar con impacto el Evangelio si no lo predica con una vida transformada que esté caracterizada por la integridad. Porque la gente está cansada de oír, quiere ver. Que Dios nos ayude. Y recordemos que cada acto de integridad, por más pequeño que parezca, tiene el poder de inspirar a otros para la gloria de nuestro Dios. Ustedes, yo, nosotros somos. Tienen que estar abiertas para que el mundo lea en ellas. ¿Están dispuestos a vivir con esa clase de integridad? Si lo están, recuerden que no lo harán en sus propias fuerzas. 34 minutos, 49 segundos. Conclusión. Dígales lo que les dijo. Otros 34 minutos. Al llegar al final, entonces permítame recordarles que el llamado a la integridad no es un adorno para la vida cristiana, es su esencia. Vivir en integridad significa seguir las pisadas de Cristo en cada aspecto de nuestra existencia. Creer profundamente en su ejemplo, vivir conforme a su santidad y actuar de manera que otros puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. La integridad no es algo que podemos fragmentar en categorías. No hay integridad en el creer sin integridad en el vivir, ni integridad en el vivir sin integridad en el hacer. Todo está entrelazado, formando un testimonio único que grita al mundo que Cristo vive con nosotros. Concluyo. Les desafío, mis hermanos. Reflexionemos honestamente sobre nuestro compromiso con la integridad y preguntémonos, ¿hay áreas en nuestra vida que no están reflejando a Cristo? ¿Hay decisiones, hábitos, quizá actitudes que necesiten ser redimidas por su gracia? Este es el momento de ser sinceros con ustedes mismos y con Dios. No permitan que las distracciones o las presiones del ministerio comprometan su integridad. Recuerden, una vida íntegra es una vida poderosa porque está anclada en la santidad de Dios. El desafío está frente a nosotros. ¿Responderemos al llamado a la integridad? Porque para esto fuisteis llamados. Si lo hacemos, estaremos siguiendo el ejemplo del Maestro, honrando a Dios con su vida y dejando un impacto eterno en quienes nos rodean. Que Dios nos dé su gracia y la fortaleza para ser fieles en este llamado y que al final de los días de nuestro ministerio podamos decir con confianza: seguí las pisadas de Cristo. Viví con integridad para su gloria. Por lo cual me está reservada la corona
que Él dará a todos los que aman su venida.